Recibamos entonces al doctor José Antonio Marina, quien es filósofo de la Universidad Complutense de Madrid. El doctor José Antonio Marina y su labor investigadora se ha centrado en el estudio de la inteligencia y en especial de los mecanismos de la creatividad artística, científica, tecnológica y económica. Ha elaborado una teoría de la inteligencia que comienza en la neurología y concluye en la ética. Una especial bienvenida. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de Asocajas. ¿No se oye? ¿Sí? Si no se oye, conviene que me lo digan al principio y no al final de la conferencia. Les decía que quiero dar las gracias a la organización de Asocajas por haberme invitado, porque me ha permitido tener dos experiencias muy agradables. La primera, comprobar la cordialidad del pueblo colombiano, que les agradezco de todo corazón. Y en segundo lugar, la posibilidad de aprender, que es una de las grandes experiencias de la humanidad. ¿Y qué he aprendido? En primer lugar, lo que son las cajas de compensación, que creo que son un invento realmente interesante cuando se ven desde fuera, porque es una invención suya. De manera que me ha interesado mucho el concepto de parafiscalidad que esta mañana se mencionó, de manera que estoy aprendiendo de ustedes y eso es muy satisfactorio. He de advertirles que para todos los que venimos de una cultura española, el tener una conferencia a estas horas va en contra de todos los derechos humanos. Bueno, yo no soy culpable, de manera que lo que les pido es que no me denuncien al Tribunal de Derechos Humanos de La Haya, porque realmente no he tenido otro remedio que hacerlo así. Me he encontrado con otra sorpresa, que es que la presentación que ha hecho esta mañana la señora Adriana Guillén ha mencionado a mis tres autores filósofos preferidos, lo cual significaba una sorpresa en un congreso que iba a tratar de seguridad social, que iba a tratar de protección social. Esos autores son Aristóteles, Kant y Amartya Sen, y a los tres les recomiendo que los lean. ¿De qué voy a hablarles? Bueno, yo me he dedicado toda mi vida a investigar sobre la inteligencia humana, sobre sus límites, sobre su posibilidad de ampliación, sobre el papel que tiene en nuestra vida diaria y en nuestra vida social. Me interesaba responder a dos preguntas que también les interesará a ustedes sin duda alguna, que es: ¿podemos ampliar nuestra inteligencia? ¿Podemos ampliar la inteligencia de nuestros hijos? Y la segunda pregunta: ¿por qué, si somos tan inteligentes, hacemos tantas estupideces? Bueno, son dos preguntas que tienen realmente mucha enjundia. Por eso he titulado mi presentación de hoy La educación del talento, diseño de una movilización educativa, ya les explicaré por qué, en 10 tweets. Eso quiere decir que con que se fijen en los tweets, lo demás ya, digamos, sería superfluo. Pero si esos 10 tweets se los llevan a casa, pues será estupendo para mí. Vamos a ver. El tuit primero: el talento es la nueva riqueza de las naciones. ¿Cuál ha sido hasta ahora la riqueza de las naciones? Las materias primas, la agricultura, la población. Otra enormemente interesante, la calidad de las instituciones.
y relacionado con la calidad de las instituciones, ahora empieza a hablarse de que la verdadera riqueza de las naciones, las que va a poder permitirnos aprovechar todo lo demás, es el talento. Porque el talento hace una cosa realmente notable: aumenta nuestras posibilidades. Me ha gustado mucho cuando los niños han cantado algo que podía ser la consigna para lo que vamos a tratar aquí, que es: imagínate. Imagínate qué pasaría si hiciéramos esto. La imaginación no tiene que ver con la fantasía desmesurada, irreal, no. La imaginación tiene que ver con la creatividad, que es cómo puedo yo aprovechar las cosas que hay, reales, para hacer cosas que me parecerían imposibles de hacer. Hay algo a estas alturas de mi vida que creo que deberíamos tratar con enorme cautela. Cada vez que alguien nos diga eso es imposible. ¿Por qué? Bueno, porque toda la historia está constituida por cosas que primero fueron consideradas imposibles y que luego, gracias a gente emprendedora, tenaz, benefactora, se convirtieron en posibles. Durante mucho tiempo se defendió que un sistema económico no podía prescindir de la esclavitud. A la vista está que puede prescindir de la esclavitud y además con gran beneficio. También se pensó que las mujeres no podían votar. Bueno, a la vista está que pueden votar y deben hacerlo, y lo van a hacer posiblemente mejor que nosotros. También se pensó que era imposible tener vacaciones pagadas, seguridad social, educación generalizada. Todas esas cosas han sido consideradas en algún momento imposibles. Y gracias a que hubo algunos optimistas que siguieron pensando que se podía realizar, lo hemos conseguido. Porque el pesimismo tiene un prestigio intelectual que no merece. Había un graffiti en una ciudad sudamericana que decía: hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. No, para los tiempos malos hay que ser optimista, porque son el optimismo el que va a ampliar nuestras posibilidades, y de eso trata el talento. Bueno, el problema con el talento: en el año 95 la consultora McKinsey lanzó un estudio que llamó mucho la atención. Ha comenzado la guerra por el talento. Todas las empresas quieren atraer talento, retener talento. Pero 3 o 4 años después, la revista Newsweek tituló en portada: bueno, todo el mundo habla de talento, pero nadie se toma la molestia de definir qué es el talento. Porque el talento no es un término científico. El talento es un vago concepto de la psicología popular que cada uno lo utiliza pues como le viene bien. Bueno, pues ahora yo voy a hacer algo parecido a lo que hizo una de mis alumnas jovencitas. Se llamaba Jane, tenía 8 años y estaba dibujando. Y se acercó su mamá y le preguntó: Jane, ¿qué estás dibujando? Y la niña respondió con mucho desparpajo: estoy dibujando a Dios. Y la madre dice: ¿pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Y la niña respondió: pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Bueno, pues dentro de 5 minutos espero que sepáis por qué creo yo que debemos dar consistencia científica a la idea de talento. Y os lo voy a contar con un ejemplo de uno de mis alumnos. Era uno de mis alumnos que estaba en primer curso de la secundaria superior. En España se llama bachillerato. Tenía 18 años. En los test de inteligencia daba un resultado espléndido, alrededor de 150. Y además era muy buen estudiante.
Pero ese año llegó a la conclusión de que él era más inteligente que sus profesores y más inteligente que sus compañeros. Le gustaba manejar dinero, se hizo jefecillo de una banda del barrio, empezó a meterse en negocios sucios. Bueno, en este momento este chico tiene 26 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta que nos interesa mucho. ¿Este chico era inteligente o era estúpido? Bueno, pues nos plantea un problema teórico. Todas las pruebas objetivas de inteligencia nos dicen que era muy inteligente. El uso que hizo de su inteligencia fue muy malo. Y por lo tanto necesitamos dos palabras. Una para designar la inteligencia estructural que tiene una persona, con un fuerte componente genético, y después el uso que hace de esa inteligencia, que puede ser brillante o torpe, bueno o malo, perezoso o activo. A eso vamos a llamarle talento. Talento es la inteligencia brillante, que siempre tiene que estar en acto. No puede decir, uy, qué talento tiene esta persona si hubiera querido trabajar. Entonces no ha tenido talento. Uy, este tenía mucho talento, pero bueno, pues no se ha educado, no tiene talento. El talento es siempre en acto. Lo otro son capacidades de la inteligencia. Bueno, esto es importante. ¿Por qué? Bueno, estas son las 3 líneas de investigación que estoy siguiendo con mi equipo. Una que tiene que ver con la inteligencia, cómo se define la inteligencia, cómo se mejora la inteligencia y cómo se educa el talento. Otra que tiene que ver con, ¿y esto cómo se relaciona con la creatividad? Porque ahora sabemos que la creatividad se puede aprender y que, por lo tanto, si estamos pensando que en un mundo tan sumamente rápido hay que estar innovando continuamente, tenemos que introducir lo que sabemos del desarrollo de la creatividad en las escuelas desde los primeros niveles. Porque la configuración de la inteligencia creativa se va urdiendo, se va forjando desde la escuela más primaria y sabemos cómo hacerlo. Si lo que resulta desesperante, lo que a mí me ha pasado, me ha hecho convertirme de ser un investigador a tiempo completo a convertirme en una especie de activista educativo, es porque me produce una honda indignación pensar que sabemos cómo hacer las cosas bien, que ni siquiera se puede poner el pretexto económico, sino que únicamente no acabamos de decidirnos en hacer las cosas bien. Y eso redunda en perjuicio de todos, y eso es lo que me gustaría llevarles al convencimiento de ustedes. La tercera línea es una serie de proyectos de activismo educativo que he puesto en marcha. Tienen que ver con los 4 grandes pilares de la educación. Uno es la escuela y dentro de la escuela la formación de los docentes. El nivel de calidad de una escuela lo marca el nivel de calidad de los docentes. Y por eso, en España el Ministerio me encargó que hiciera un plan de formación de los docentes para llamar la atención acerca de la prioridad de este tema. El otro pilar son las familias. Y para eso, como las familias están en España y en casi todo el mundo muy desconcertadas ante lo que está pasando en la educación, fundé una universidad para padres online. Es una fundación, pueden ustedes entrar. La dirección es universidadepadres.net. La tercera era un gran agente educativo, y de eso hemos aprendido mucho de ustedes, es el municipio. El municipio puede ser un agente educativo verdaderamente eficaz para resolver ciertos problemas educativos como el analfabetismo, como la violencia, como la educación cívica, y por lo tanto inicié un proyecto que se llama Ciudades con Talento. ¿Cómo se puede desarrollar el talento de las ciudades? Que es un talento peculiar. Y el cuarto pilar es ¿qué hacen las empresas? Las empresas van a acoger a nuestros alumnos, a nuestros hijos, al terminar sus estudios, y parte de su futuro va a estar ya desligado de la escuela e integrado en otro tipo de entidad que también tiene que tener
responsabilidades educativas, que son las empresas, y que muchas empresas lo están haciendo. Bueno, porque efectivamente, una cosa que quería insistirles es que el talento no está al principio, el talento está al final de la educación. Y que, por lo tanto, la mejor definición que yo tengo de educación es: la educación es generadora de talento. ¿Para qué? Bueno, para algo que tiene que ver muy estrechamente con el tema de este congreso, para el bienestar. Y ya veremos cómo esta noción se nos va a ampliar con muchas líneas muy interesantes. Lo cierto es que debemos aumentar el talento de las personas, de las empresas, de las ciudades, de las familias. Y ahora les voy a dar la definición de talento, que, como me gusta decir a mis alumnos más jóvenes, esta definición va a examen. Y entonces todos empiezan a tomar notas inmediatamente porque piensan que les lo voy a preguntar después. Talento es con la capacidad de elegir bien las metas. Eso es lo que había hecho mal mi alumno. Se había equivocado en las metas. Una vez que se ha elegido bien las metas, hay que saber gestionar la información, hay que saber gestionar las emociones y hay que saber desarrollar lo que llamamos las virtudes de la acción, que es la tenacidad, la capacidad de soportar el esfuerzo, de soportar el fracaso, de saber cuándo se debe cambiar de metas. Eso es el talento. Y eso es válido para las personas, para las familias, para las empresas, para los municipios, para la sociedad en general. ¿Por qué nos interesa que los entornos sean inteligentes? Un gran poeta español, Antonio Machado, decía: qué difícil es no caer cuando todo cae. Tenemos que intentar vivir en situaciones, en sociedades inteligentes, porque vamos a ser nosotros los primeros beneficiarios. Tuit quinto. ¿Por qué he hablado de movilización educativa? Pues por lo mismo que están ustedes aquí. Lo más sabio que he oído en educación es un proverbio africano que dice: para educar a un niño hace falta la tribu entera. Y para educar bien a un niño hace falta una buena tribu. Y por eso ahí estamos todos comprometidos. No es que la educación sea cosa solo de los padres, sí, lo es. No es solo cosa de la escuela, claro que lo es. No es cosa solo del municipio, pero también lo es. Y el ambiente en que se están desarrollando forma parte de la educación de cada uno de los niños. Y ahí sí que estamos todos comprometidos. Y ahí sí que tenemos que hacer una especie de red tupida de protección a la escuela, porque si no, no lo vamos a conseguir. Miren ustedes, cuando hacemos una prueba muy especializada, que es estudiar lo que llamamos efecto escuela, es decir, del éxito o del fracaso escolar, ¿qué podemos atribuir a la escuela y solo a la escuela? No pasa del 40%. Y el otro 60% depende de otros factores que los tenemos que traer a la escuela. El primero, la procedencia socioeconómica de los niños. El segundo, los compañeros y el entorno que tiene el niño. El tercero, la cultura en que se mueve el niño, por ejemplo, en la ciudad. Y eso forma parte del 60% del éxito educativo. Y si queremos tener éxito educativo, tenemos que mejorar la escuela y tenemos que mejorar el entorno en que va a estar el niño. ¿Por qué? Porque si no, fracasaremos. Y por eso hace falta una movilización de todas las fuerzas sociales. Tuit 6. Me parece tan importante esto que les aseguro que si se quedan con ello en la memoria, para mí mi venida a Cartagena estaría más que justificada. Estamos todos sometidos a la Ley Universal del Aprendizaje, que dice lo siguiente: toda persona, toda empresa, toda organización o toda sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia su entorno. Y si quiere progresar, necesita aprender a más velocidad.
Y esa es una ley implacable. O aprendemos o nos quedamos marginados. O nuestros niños y niñas aprenden o estarán marginadas. O los adultos aprendemos o estaremos marginados. O las empresas aprenden o se marginarán también del mundo comercial. De manera que el mundo está en ebullición educativa. Y cuando nosotros, con mi equipo, revisamos lo que se está haciendo en todos los países para resolver los problemas de la educación, vemos que hay una especie de mentalidad de urgencia. Tenemos que cambiarlo. Finlandia le ponemos en todo Occidente como modelo de la escuela perfecta. El año pasado cambió su ley de educación porque parecía que se estaba quedando atrás. Es decir, el entorno va muy rápido, el entorno va muy veloz. Empezamos a decir, prácticamente en todo el mundo y en Sudamérica también, que el 65% de los puestos de trabajo en que van a trabajar nuestros niños, sus hijos, los que ya están en la escuela, no se han inventado todavía. No sabemos en qué van a trabajar, no sabemos qué herramientas van a usar, no sabemos con qué conceptos van a pensar y no sabemos con qué problemas se van a enfrentar. Y entonces, los que somos responsables de la educación nos enfrentamos a un problema. ¿Qué les enseñamos? ¿Qué les enseñamos para un mundo tan sumamente cambiante? Por de pronto, que tienen que aprender, que tienen que mantener el entusiasmo por aprender. Que todos nuestros niños entran en la escuela queriendo aprender y salen de la escuela queriendo aprobar. Y entre medias se ha perdido la gran fuerza que tenemos renovadora para ellos o renovadoras para la sociedad. De manera que tenemos que insistir en cómo mantener la pasión por aprender de todos nuestros niños y cómo aplicar en la escuela los procesos de aprendizaje que ahora empezamos a comprender. Yo estoy muy orgulloso del trabajo que hace mi equipo. Creo que tenemos la teoría más avanzada de cómo comprender el aprendizaje y de cómo aplicar al aprendizaje la información que nos viene de la neurociencia y la formación que nos viene de los sistemas de inteligencia artificial, que necesitamos ahora integrarlos de alguna manera. Y yo creo que estamos en condiciones de hacerlo y de empezar a aplicarlos incluso desde la escuela preinfantil. Empezamos a tener la impresión de que cuidar la escuela de 0 a 3 años es una de las mejores medidas que hay para evitar el déficit educativo con que nos vienen muchos niños a la escuela cuando tienen procedencias socioeconómicas muy bajas. Tener la escuela ya desde los 0 a 3 años es, hasta este momento, la mejor respuesta social que podemos hacer a esas dificultades. Bueno, ahora ya llegamos a enlazar con el tema del Congreso. ¿Y por qué queremos desarrollar el talento de las personas, de las ciudades, de las empresas, de las familias? Bueno, pues por lo que hacemos, todo lo que hacemos. Cuando empezamos a hacer esas preguntas en cascada que hacen los niños de ¿y por qué haces esto? Pues, por ejemplo, papá, ¿por qué vas a trabajar? Porque tengo que ganarme un sueldo. ¿Y para qué quieres ganar un sueldo? Para que podamos vivir bien. ¿Y para qué quieres vivir bien? Pues al final hay una respuesta que es, niño, pues porque quiero ser feliz. Y ahí ya no hay nadie que pueda responder a la pregunta, ¿y usted para qué quiere ser feliz? No, quiero ser feliz porque quiero ser feliz. Ahí se acaban las respuestas. Pero, sin embargo, es muy difícil definir qué entendemos por felicidad. En el Congreso se ha definido como bienestar. Pero Adriana ya ha mencionado 3 tipos. Ha mencionado el tipo de felicidad que decía Aristóteles, que era mucho más amplio, el tipo de felicidad de Kant, que lo relacionaba con un comportamiento ético, y Amartya Sen, que lo relaciona con otra cosa muy sugestiva para la educación, que son con las capacidades que hay que desarrollar en cada persona. La felicidad es un conjunto de capacidades. Bueno, yo creo que para explicar bien la solución, el concepto, por lo menos dentro de nuestros proyectos educativos, lo que decimos es que hay que hablar de 2 tipos de felicidad. Vamos a ver, uno es la felicidad subjetiva
y otra es la felicidad objetiva. Vamos a ver, ¿qué es la felicidad subjetiva? Un estado de ánimo. Yo me siento feliz, por ejemplo, cuando estoy en un estado agradable, donde no he hecho nada gravemente en falta, que me gustaría que continuara. Y digo, soy feliz. Y eso significa que me encuentro bien, que tengo relaciones afectivas agradables, que tengo también un sentimiento de que estoy progresando en algo, de que soy significativo. Tengan ustedes que no hay nada en cuenta, que no hay nada que llevemos tan mal como sentirnos insignificantes. No, queremos ser significativos, queremos contar para alguien, queremos que se nos reconozca lo que hacemos. Si ustedes están en un puesto de trabajo donde a lo mejor le pagan un buen sueldo, pero no reconocen nada de lo que hace usted, es una situación muy desagradable. Es una situación muy desagradable. De manera que la felicidad subjetiva es un sentimiento, una situación afectuosa de bienestar físico, de bienestar mental, de bienestar espiritual. Bueno, ¿y no es eso todo? No, porque hay otro tipo de felicidad, que es la felicidad objetiva, que ya no es un estado de ánimo, es una situación objetiva y real en la que vivimos. Por ejemplo, una felicidad objetiva es vivir en un país en paz, vivir en un país donde se respeten los derechos, vivir en un país donde haya sistemas de ayuda, un país donde haya organizaciones de apoyo a los demás, como pueden ser las cajas de compensación. Esa es una situación en la que todos querríamos vivir, que es verdad que no asegura la felicidad subjetiva, porque una persona en esa situación se le puede haber muerto un hijo, le puede haber dicho que no la novia o el novio, puede estar enfermo, ya, pero sin embargo quiero vivir en esa situación. Quiero vivir en un sitio en que se respeten mis derechos, en que haya un cierto grado de prosperidad. Uno de los grandes juristas del siglo pasado, Hans Kelsen, decía: ¿qué es una sociedad feliz? La sociedad justa. Es decir, la justicia es una forma de felicidad. No es objetiva, es objetiva. Quiero vivir en un país justo, porque ese país justo va a abrirme el campo para que yo luego pueda buscar mi felicidad subjetiva, mi felicidad personal. Están en buenas condiciones. Fijaros una cosa, no nos vamos a poner de acuerdo en el contenido de nuestra felicidad subjetiva, ya que el destripador consideraba que su felicidad subjetiva era destripar a todo bicho viviente. De manera que no nos vamos a poner de acuerdo. En la felicidad objetiva, sí. Podríamos ponernos de acuerdo en muy poco tiempo, aquí mismo, cuáles son las características del entorno social en que nos gustaría vivir. Y empezaríamos a hablar que queríamos que no discrimine indebidamente a las personas, que no produzcan miedo, donde podamos vivir sin miedo, donde el acceso al poder sea abierto a todas las personas, donde haya políticas de ayudas, donde haya un Estado promotor, que es una palabra que ha salido varias veces esta mañana. Claro que entre dos modelos de Estado, que es el Estado liberal de cuanto menos Estado mejor, y el Estado totalitario, cuanto más Estado mejor, hay una idea promotora del Estado, ¿no? Yo voy a promover que a usted se le ocurran cosas, yo voy a promover que ustedes puedan hacer cosas, que ustedes tomen iniciativa. Yo voy a ser el promotor, pero ustedes van a ser los realizadores. Y eso forma un encaje social enormemente interesante en relación con la felicidad. Bueno, y ahora llegamos a la última pregunta. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Y ahí voy a contarles solo dos historias porque luego me han dicho que si quieren ustedes podemos aprovechar el cuarto de hora que nos quede a que hagan ustedes alguna pregunta sobre los temas que he tratado, sobre la posibilidad de educar el talento, sobre la posibilidad de ver cómo podemos organizar el talento de las familias o de las empresas, en fin, si tenemos una pedagogía adecuada para eso. Si esto tiene que ver con algo que nos preocupa a todos, que es, ¿tiene alguna relación con la prevalencia del Alzheimer en las
en los enfermos de edad? ¿O van las cosas por otro lado? Bueno, si quieren ustedes las preguntas, las dejamos al final. Pero ahora, a esta que les hago, y yo qué puedo hacer, les voy a contestarla contando dos historias. La primera historia yo la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo. Si fuera de Guadalajara, la situaría en Guadalajara. Y en ambos casos, mientras estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que ya tenía una afición que los españoles tenemos mucho, no sé si los colombianos, que es que disfrutamos mucho viendo trabajar a los demás. Bueno, pues este visitante estaba dando una vuelta alrededor de la catedral y llega al sitio donde estaban los canteros, con el mazo, con el escoplo, y entonces se acerca a preguntarles lo que estaban haciendo. Hay tres tipos de canteros y seguro que ustedes van a identificar cada uno de los canteros con alguien que conozcan a su alrededor. Se acerca al primer cantero y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día y responde muy enfadado: pues aquí, con esta dichosa piedra, con lo dura que es, y el polvo, y el calor, y el capataz es un desgraciado, y que la jornada no se acaba nunca. En fin, esto es un asco. Bueno, pasa al segundo cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle esta piedra. ¿Y para qué? Pues no sé. Bueno, pasa al tercer cantero, repite la misma pregunta. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y sorprendentemente el cantero le responde muy entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Lo que estaba haciendo era una cosa muy pequeñita. Bueno, pues lo mismo que yo hago en mis clases y ustedes hacen en su despacho. Una cosa muy pequeñita. ¿Qué es lo que sentía esta persona? Que su tarea era pequeñita, pero el proyecto en que estaba era un proyecto fantástico. Y que los demás canteros habían olvidado el sentido de lo que estaban haciendo. Y entonces eran unos pobres gentes que estaban haciendo una actividad sin sentido de lo que hacían. El tercero sabía que lo que estaba haciendo estaba colaborando algo realmente sobresaliente. Igual que hacen ustedes. Ustedes están en las diferentes cajas de compensación, resolviendo problemas con la conciencia, además, que los problemas son incesantes y que si resuelven 10 van a aparecer 100 y que eso muchas veces pues produce una cierta habituación y decir, bueno, el mundo es así, o una cierta decepción, si esto no acaba de valer para nada. Por eso lo que debemos seguir los docentes también. Los docentes, los de primaria, tener que seguir enseñando otra vez la tabla de multiplicar del 7, que en España es muy difícil y no sé si en Colombia es tan difícil de aprender. ¿Por qué la tabla del 7 es más complicada que la tabla del 4 y la del 5? Bueno, pero tiene que enseñar. ¿Y esto? No, con esto estáis colaborando al gran proyecto de la humanidad, que es a ver si salimos de la selva. A ver si salimos de la selva. Va a haber el programa de su congreso respecto del bienestar está estupendamente diseñado. Y hay una parte en que va a relacionar el bienestar con la dignidad. Naturalmente que sí. Naturalmente que sí. Y esto es lo que estamos haciendo entre todos. La segunda historia es más corta. Hace unos años tuve que hacer el prólogo a las obras completas de un escritor español, muy buen escritor, pero que tuvo mala suerte. Murió en el exilio, no tuvo éxito y se llamaba Max Aub. Y me llamó la atención la frase que había dejado escrita para que pusieran en su tumba. Y yo me la repito muy a menudo, no porque tenga ningún interés en mi tumba, sino porque me parece una frase de una humildad, de una nobleza, de una altanería que me parece magnífica. Lo que quería que pusieran es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo estoy seguro que si
pudiéramos irnos a dormir durante un poco de tiempo, a lo mejor no mucho, pudiendo decir, el mundo está fatal. Fatal es poco. Bueno, pero yo he hecho todo lo que he podido para que no esté. Pues a lo mejor veíamos un cambio parecido. No sé si aquí en Colombia se utilizan los niños un juego que es un caleidoscopio, que es un tubo con cristales, que cuando se gira se cambia todo el colorido de los cristales. Bueno, pues a lo mejor resulta que cambiaban las cosas con más rapidez de la que nosotros pensábamos, que somos adultos y ya nos hemos hecho un poco pesimistas. A lo mejor no deberíamos ser tan pesimistas. Bueno, yo he hecho lo que he podido y ahora les toca a ustedes, y en todas cosas, si quieren, hacer alguna pregunta sobre los temas que he tratado. Muchísimas gracias. Pues no sé si por fin iban a hacerlo con alguna aplicación que no sé si ha funcionado. Un momento de impasse. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Ah, aquí. Muy bien. ¿Cómo seleccionar la mejor pedagogía en las empresas para desarrollar los talentos en los colaboradores? No, es que eso es otra cosa. Casi todas las teorías que tenemos en la empresa para mejorar lo que llamamos el capital humano es para mejorar la capacitación de los empleados. Cuando estoy hablando del talento de la empresa, estoy hablando de otra cosa. Una empresa con talento la defino de la siguiente manera. Es una empresa donde un conjunto de personas que tal vez no sean extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, pueden producir resultados extraordinarios. Ese plus es el talento de la organización como tal organización, que tiene que ver fundamentalmente por cómo se transmite la información dentro de la organización, por cómo está estructurado el sistema de dar premios o de establecer sanciones, por el porcentaje de fracasos que se admiten. Una empresa que no quiere tener ningún trabajo no va a innovar, pero una empresa que es demasiado laxa con los fracasos tampoco va a progresar. Lo que se llama el clima de la empresa, los estudios que tenemos hechos, por ejemplo, o en empresas, o uno fantástico que hay en laboratorios de biología, eso Natalia te lo ofrezco, cuando se ve por qué unos laboratorios de biología eran más eficientes que otros, entonces se vio que era por lo que se llama primero, por los terceros espacios. No era tanto por lo que se hacía en el laboratorio, sino por la relación que tenían los investigadores fuera del laboratorio, mientras tomaban café, por decirlo así. Porque entonces ahí empezaban a tratarse de otra manera determinada. Y por la existencia en esos equipos de lo que llamamos líderes conectores, que son gente que a lo mejor no tiene ningún cargo oficial, pero tienen una habilidad especial para conectar a mucha gente y para mejorar el ambiente de todos. Y por último, en todos los sistemas ejecutivos necesitamos saber quién toma la decisión y cómo toma la decisión. Y entonces cualquier tipo de empresa puede irse al traste si no sabe exactamente cómo debe tomar las decisiones. Cada uno de estos temas los tenemos estudiados de cómo puede una empresa que decida aumentar su talento puede ponerlo en práctica. Nosotros somos una fundación. Esto lo estudiamos porque cuando yo empecé a estudiar, yo durante muchos años estudié la inteligencia como capacidad personal, para darme cuenta de que la inteligencia individual no existía, porque toda inteligencia se desarrolla en un entorno que la bloquea o al contrario, la estimula. Y que por eso deberíamos hablar de inteligencias compartidas. Y yo la estudié en dos casos concretos. Uno, ¿por qué dos personas muy inteligentes pueden formar una pareja estúpida? Es decir, ¿qué es lo que ha pasado ahí? El tema es tan sumamente grave por los trastornos respecto del bienestar y respecto del bienestar de los hijos que me parecía un tema
realmente importante. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué tipo de malentendidos hay? ¿Qué es lo que hace que, en cambio, en las parejas con talento, precisamente estén potenciando la inteligencia que tienen? Y el segundo término, por mi profesión, me interesaba ver la inteligencia compartida de los centros educativos. Ahí, como tenemos al profesor Wasserman, el rector, tendrás que reconocerme que una institución educativa estará sin duda compuesta de todas las personas muy inteligentes y como institución puede ser muy estúpida. Porque hay envidias, porque hay recelos, porque hay... De manera que desarrollar el conjunto el talento de los centros educativos me pareció muy importante. En España esto no les interesó mucho, pero les interesó a las empresas este tema, porque todas las empresas necesitan para sobrevivir generar talento. Y por eso hemos colaborado mucho con empresas, aunque ya os digo, somos una fundación sin ánimo de lucro y no es esa nuestra misión. Nuestra misión es otra. ¿Qué hacer para superar las barreras de la inteligencia humana? Vamos a ver. Ahora estamos empezando a hablar de que, sobre todo en Estados Unidos, de que en el año 2040 va a haber un cambio sustancial en la naturaleza humana con la aparición de lo que llaman singularidad. Por eso hay una Singularity University que se encarga de ver cómo colaborar con todos los departamentos que empieza a haber en las universidades de mejora de la naturaleza humana. Ya los que son más optimistas dicen que vamos a terminar siendo inmortales o por lo menos a vivir 140 años dentro de muy poco tiempo. Pero donde se van a producir los cambios más predecibles e inmediatos es cuando desembarquen en nuestra vida diaria los potentísimos sistemas de inteligencia artificial que se están ya prácticamente comercializando. ¿Y qué hace? Para los que estéis al tanto de inteligencia artificial o seáis curiosos, se produjo el gran cambio cuando apareció lo que llamamos Deep Learning, que es el aprendizaje profundo de las máquinas que lo hacen por su cuenta y que hacen cosas como la siguiente. El programa AlphaZero de jugar al ajedrez, empezando sin saber nada de ajedrez, puede alcanzar la categoría de maestro de ajedrez en 4 horas. Claro, ante esta capacidad de aprendizaje, ante esta capacidad de manejar información, estamos un poco, los que nos dedicamos al estudio de la inteligencia y de la inteligencia aplicada a la educación, estamos un poco perplejos, porque sin duda alguna los sistemas de inteligencia artificial van a manejar más cantidad de información que nosotros, porque nosotros tenemos un cuello de botella, 600 palabras por minuto de lectura, punto. Y un ordenador, 600 millones de páginas por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que tenemos que defender es ¿y quién va a tomar las decisiones? ¿Va a ser la máquina o vamos a ser nosotros? Hasta ahora la máquina no maneja nada más que información, no maneja valores y las decisiones, pueden encantarle a un ultrarracionalista y dejarnos un poco perplejo a los que creemos que los sentimientos tienen una parte importantísima en nuestro comportamiento. Pero aún así, la capacidad de aumentar la inteligencia de cada uno de nosotros o de nuestros niños es una realidad que sabemos, que se lo voy a simplificar, por una propiedad que tiene nuestro cerebro y que es todavía mayor de la que nosotros creíamos, que es lo que llamamos plasticidad del cerebro humano. Cada vez que aprendemos algo, se cambia la estructura neuronal de una parte de nuestro cerebro, se crean enlaces nuevos. Y, por lo tanto, cada vez que aprendemos una cosa, estamos ampliando la capacidad operativa de nuestra inteligencia. El ejemplo que yo pongo a mis alumnos más jóvenes es el siguiente. Cada uno hemos nacido con un cerebro, con sus capacidades, que en las personas sanas, no en niños que nacen con alguna dificultad grave, algún déficit grave, pero en las personas sanas esa plasticidad da mucho de sí.
Y que entonces cada vez que aprendemos de una manera determinada, lo que hacemos es incluir dentro de nuestro cerebro algo parecido a una aplicación de un móvil. Nosotros tenemos este móvil. Tiene la potencia que tiene, igual que mi cerebro tiene la potencia que tiene desde el nacimiento. Pero yo, cada vez que bajo aquí una aplicación, el móvil no ha cambiado, pero su capacidad operativa sí ha cambiado, se ha hecho más inteligente. Cuando estamos diseñando programas para que aumente la capacidad de la inteligencia de nuestros niños o de nuestros adolescentes o de nuestros adultos, lo que tenemos que hacer es rediseñar cómo van a establecerse redes de memoria, que es lo más parecido que hay a una aplicación de móvil. Por eso os digo que sí estamos ahora en condiciones, estamos avanzando por un camino muy serio científicamente de cómo se puede mejorar la inteligencia humana. ¿Cuál es la diferencia entre talento, la creatividad e inteligencia? Bueno, la diferencia es el talento es la inteligencia, es la capacidad estructural de aprender, de relacionar, de comprender, pero eso es el comienzo de todo. Eso lo podemos utilizar bien o lo podemos utilizar mal. Si lo utilizamos bien, hemos convertido esa inteligencia en talento, que es el buen uso de la inteligencia. Y si lo hacemos mal, lo hemos convertido en una inteligencia fracasada. Por ejemplo, los niños que nacen con altas capacidades nacen con una inteligencia básica muy potente, que se desarrollará en talento o se anulará, dependiendo de la educación. Por eso la educación es el tramo que hay entre la inteligencia básica y el talento. Y ahí es donde estamos nosotros. Y cuando decimos que el talento es la riqueza de una nación, lo que estamos diciendo es que la educación, que es generadora de talento, es la principal generadora de la riqueza de una nación. Y que eso no es una broma, es que es así y que lo desarrollamos o nos empobrecemos. Creatividad es una aplicación de la inteligencia que se define por lo siguiente. Crear es producir intencionadamente novedades eficientes. Tienen que ser novedades porque si no, no es creatividad, pero tienen que ser eficientes porque resuelvan algún problema. Y según la hondura, la profundidad, la amplitud del problema, así será la intensidad de la creatividad. Si el problema más grande que tenemos es ser felices, la gran creatividad es cómo conseguimos organizar las cosas, inventar cosas, proponer cosas que nos acerquen más a la felicidad. Esa es la gran creatividad. Por favor, cuéntenos sobre la relación del bienestar con los miedos. Yo he dedicado mucho tiempo a estudiar el miedo porque me parece que es una emoción que todos sentimos y que es muy destructiva. Se ha mantenido en nuestra evolución biológica porque tiene un componente benefactor. Es la reacción ante la aparición de un peligro que nos prepara para responder al peligro. Pero hoy la inteligencia y su capacidad imaginativa nos ha puesto en un problema. Somos la especie más miedosa que hay porque no solo nos dan miedo los peligros reales, sino los peligros inventados. Y todos tenemos miedo a cosas que no son reales, demasiado miedo a cosas que no son importantes, los miedos nos duran más de lo debido, o tenemos un miedo sin razón ninguna, que es lo que llamamos ansiedad. Una persona puede sentir una sensación de miedo y decir, ¿pero de qué tienes miedo? No, es que tengo miedo. Entonces me interesó ver cómo se generan los miedos, cómo se deforman los miedos y cómo se pueden controlar los miedos. Ahora ya sabemos, por ejemplo, que hay niños que nacen excesivamente vulnerables. Hay niños que nacen también estupendamente seguros y van por la vida con una velocidad que no hay nadie que se les oponga. Pero hay niños que nacen muy vulnerables, con tendencia a retraerse enseguida, con dificultad para separarse, por ejemplo, de la falda de su madre, que cualquier cosa les produce un desequilibrio que les angustia mucho.
y, para colmo de males, que aprenden más miedos con mucha facilidad. Entonces, nosotros sabemos que tenemos ahí un espacio de tiempo, que es hasta los 2 o 3 años, en que podemos intentar compensar, una palabra maravillosa, compensar esos déficits, esa vulnerabilidad que tiene el niño. Es decir, el niño puede irse acostumbrando a tener más resistencia y a bloquear el aprendizaje de los miedos, y en caso de que ya los haya aprendido, tenemos procedimientos para que los desaprenda. Y ahora empezamos a conocer bien cuál es la estructura neuroendocrina de los miedos, en qué zonas del cerebro se van guardando los miedos. Se van guardando a cada edad, porque en cada edad los miedos se guardan en una zona distinta y, por lo tanto, creo que va a formar parte de los programas educativos básicos fundamentales para el bienestar el enseñar a los niños a tener los miedos posibles. Es el título de otro de mis libros, que se llama El aprendizaje de la valentía. Los niños deben aprender la valentía porque les va a proporcionar un gran recurso para su vida de todos los días. ¡Ay, excelentes! Si somos tan inteligentes, pues yo creo que en principio es porque se nos cruzan dos sistemas de orientación que tenemos. Nosotros, cuando los niños nacen, cuando hemos nacido todos, pues desembarcamos en un mundo que no conocemos y afortunadamente venimos con una especie de GPS ya instalado, de sistema de orientación, que son las emociones. Todas las emociones son las que hacen al niño distinguir entre lo placentero y lo doloroso, y va construyendo cada vez más, o va perfeccionando, para bien o para mal, ese órgano de orientación. Pero luego va desarrollando otro órgano de orientación que es ya la razón, que es el saber argumentar, el saber calcular, el saber predecir. Y de repente nos encontramos con que tenemos dos sistemas que muchas veces no coinciden y que se entrecruzan. Y casi siempre que hacemos algo estúpido es porque o hemos tomado la decisión emocionalmente pensando que lo estábamos haciendo racionalmente, o que hemos intentado resolver racionalmente problemas que tenían que ver con la afectividad. De manera que nosotros tenemos por eso necesidad de una doble educación, la educación de las emociones y la educación de nuestra razón, y que ambas, el punto donde se juntan es y cómo tomamos decisiones inteligentes. Y ahí es donde la dosis de emoción y la dosis de razón, bueno, pues tendremos que aprender a mezclarla de una manera lo suficientemente eficaz, pero forma parte esencial de la educación para el bienestar. Bueno, esto se ha terminado. Muchísimas gracias por su atención.